Hechos 19, 23 y al 27, y el Señor nos va a hablar hoy. Y dice así: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de la plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Oramos. Señor, Dios poderoso, te damos gracias. Señor, te damos las gracias por un día más de vida que tú nos has regalado. Señor, te damos las gracias porque hoy podemos estar aquí, Señor, junto a mis hermanos reunidos, alabando tu santo nombre. Señor, y ahora queremos escuchar tu palabra. Señor, ese alimento que viene de lo alto, que nos edifica, Señor, y nos ayuda a poder seguir adelante, Señor, y entender, Señor, qué es lo que tú deseas de nosotros. Señor, gracias te damos. Soy un hombre débil, Señor, imperfecto. Señor, pido permiso para hablar de tu palabra, Señor. Asísteme, Señor, en este momento. Señor, también asiste a mis hermanos, Señor, que esta palabra pueda caer en tierra fértil y llevar mucho fruto. Señor, gracias te damos, a ti oramos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. En esta porción de palabra, Lucas nos va a hablar antes de que Pablo saliera de Éfeso. Había un problema, había surgido un disturbio no pequeño, como dice en nuestro texto, acerca del camino. Ok, ¿qué es el camino? ¿Qué es el camino? Bueno, el camino era un título inicial para la fe cristiana. Como decirle, ellos son los cristianos, ellos son los evangelistas, ellos son los carismáticos, ellos son los pentecostales, Esa era una definición para la fe cristiana, probablemente derivado de la descripción de Jesús de sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Hubo un disturbio acerca del evangelio, esa es la idea. Hubo un disturbio acerca de los cristianos. La causa del disturbio fue la oposición del reino satánico ante la palabra del Señor. Demonios incitaron a agentes humanos para que se opusieran al Evangelio, el cual se extendía rápidamente por toda la provincia de Asia. Usted es un creyente, ¿ok? Somos creyentes y nuestra vida es gobernada por el Espíritu Santo, por el Señor Jesús. Somos gobernados por Él, somos incitados por ello a hacer cosas buenas que agradan al Señor. Ok, ¿cuál es el contraste del creyente? El no creyente, el que está en el mundo. Y ellos son gobernados por Satanás, por sus secuaces, demonios. Bueno, esta era la clase de personas que estaba allí. Estaban gente incitada, personas oponiéndose al Evangelio. Pero hay un promotor, y en este caso el promotor de este alboroto fue un platero llamado Demetrio. Este era un hombre común, un hombre. Pero este hombre hacía de la plata templecillos para la diosa Diana. Y es probablemente que la hacía representándola sentada allí en el templo. Estos santuarios, estos templecillos, servían como ídolos familiares y se presentaban en el templo como ofrendas votivas. Hacían votos con estos templecillos.
Demetrio era una persona, un comerciante allí en ese lugar, alguien importante, pero daba mucha ganancia. Él daba mucha ganancia a quienes lo contrataban para hacer ese trabajo. Incluso él probablemente pudo haber sido el jefe del gremio de los plateros. El comercio de estas personas, de estos hombres, representaba que era una importante ganancia, era un trabajo muy importante y muy lucrativo en ese lugar. La adoración a estas personas, a esta diosa Diana, estaba extendida en todo el imperio romano. Parece haber al menos 33 santuarios de Diana en todo el imperio romano, por lo que tal vez era el culto más popular de toda Roma. Éfeso, en esta ciudad donde está Pablo allí, sede del impresionante templo Diana, esto era calificada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era el centro de la adoración de la diosa. Peregrinos, personas iban y venían, llegaban a la ciudad, especialmente durante este festival anual de la diosa Diana, que se celebraba cada primavera. El comercio que generaba este flujo de peregrinos era parte esencial de la economía de Éfeso. O sea, Éfeso dependía de la diosa Diana, de la economía, de lo que ella o de lo que la gente compraba y se movía. Bueno, y es probable que ese alboroto descrito en este pasaje se realizara durante ese festival, durante esa primavera, en la temporada alta, a la venta de accesorios de esa diosa. Pero Demetrio estaba preocupado. Demetrio estaba asustado por la expansión del Evangelio. El Evangelio estaba dando mucho fruto. El Evangelio estaba siendo expandido. Y el rechazo a la adoración de ídolos era tremendo. Demetrio se reunió con sus compañeros plateros y con los obreros del mismo oficio, y él comienza su discurso afirmando sin rodeo su preocupación real. Varones, le dice, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Él dice, gente, de esto nosotros vivimos. De esto dependemos todos. Él está hablando a sus compañeros. De esto dependemos. No hay otra cosa. El Evangelio amenazaba sus negocios y ellos se vieron obligados a tomar medidas. Se veían obligados a tomar medidas. Demetrio les recuerda la magnitud de la amenaza que representaba la fe cristiana y quién la estaba proclamando. Cito, y dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. O sea, no fue persuasión, fue el Evangelio allí predicado. Los predicadores ya habían apartado a mucha gente de esa fe falsa a Diana. Al igual que los tesalonicenses, los efesios se estaban volviendo de los ídolos. Ellos estaban volviéndose de los ídolos a fin de servir a un Dios vivo y verdadero. Demetrio se volvió allí un amargo oponente de la fe cristiana y confiesa que la predicación del Evangelio está teniendo éxito. Él no lo dice, pero en sí él está hablando a sus compañeros, está diciendo, ellos están ganando de alguna forma. Están teniendo éxito con lo que hacen.
Él no pudo inventar ninguna acusación legítima, ninguna infracción cometida por los cristianos en ese lugar. ¿Por qué? Porque su preocupación era puramente económica. Su preocupación era económica. Mientras más personas se volvían al Evangelio, menos gente compraba los templecillos. Por tanto, el floreciente negocio ya no era un negocio. Estaba en peligro. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocasionó el éxito del Evangelio en Éfeso? ¿Qué lo ocasionó? Bueno, primer éxito. Yo lo separé en 3 veces. Primero, la poderosa presencia y el trabajo incansable y comprometido con Jesucristo de nuestro hermano Pablo. Pero Pablo fue un ejemplo de la influencia que podemos también nosotros tener. Así como Pablo lo tuvo, nosotros también lo podemos tener en una ciudad, en una provincia, en un estado, en una nación, en un barrio, en nuestros lugares de trabajo, en donde estemos. Podemos ser influyentes. La clave, ¿cuál fue la clave de Pablo? O sea, él no fue su personalidad carismática, no fue su inteligencia, no fue una estrategia de mercado, no se paró en la esquina, dio 20 vueltas, vino, se agachó, se levantó. No fue una influencia política, no fue a buscar a un intendente, a un gobernador, no, él no hizo eso. Escuche lo que Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso, lo que les recordó. En Hechos 20, 27, 31, y cito, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Él dice, no he dejado de anunciar todo el consejo de Dios. De noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La influencia de Pablo fluía a su devoción a su Señor y a la palabra de verdad. Esa es la influencia, el querer agradar a Dios. Solamente el querer agradar a Dios. Él fue sincero. Él amonestaba día y noche. Él le hablaba, le recordaba a los hermanos día y noche. Y eso fue uno de los éxitos ahí en Éfeso. El segundo éxito fue una iglesia depurada, una iglesia limpia. En Hechos 19, 18 al 19 relata, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros, los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Debido a la limpieza, debido a la depuración, la iglesia estaba limpia y crecía y prevalecía poderosamente en la palabra del Señor. Eso fue impresionante, mi hermano. Mire lo que puede hacer una iglesia sana. Una iglesia limpia, una iglesia ordenada, una iglesia exhortada, que ame al Señor, que obedezca su palabra por sobre todo. Por sobre todo. La palabra del Señor gobierna nuestras vidas. Un tercer éxito del Evangelio fue el uso adecuado, escuche, el uso adecuado de medios espirituales. ¡Wow! Ok, ¿qué me tendrá que decir el uso adecuado de medios espirituales? Escuchen, los creyentes efesios no presionaron a las autoridades de la ciudad. Los creyentes en ese lugar no hicieron manifestaciones frente a las tiendas de los plateros.
Ellos no dieron declaraciones contra la adoración de Diana. Tampoco intentaron ser populares, no cortaron las calles, no quemaron nada. Ahora, ¿cuál fue el uso adecuado de los medios espirituales? ¿Qué hicieron? Simplemente predicaron y vivieron el mensaje. Y dejaron que el poder de sus vidas cambiara, confrontara y expulsara viejas costumbres. Mi hermano, eran personas cambiadas, pero cambiadas por el Evangelio. Mi hermano, si viene una persona y me dice, yo soy creyente, y yo sé cómo era esa persona antes, y la veo y hablo con ella, y todavía sigue siendo la misma de antes, y todavía sigue siendo todas las cosas que hacía antes, yo haría un parate ahí. Hermano, si yo viniera hoy aquí, le diría a usted, esta mañana, saliendo al trabajo, me ha chocado un colectivo que venía a 90 kilómetros por hora. Pero bueno, gracias al Señor, aquí estoy. Usted me va a decir, David, ¿está loco? Porque si a vos te choca un colectivo, tu cuerpo tiene que tener un cambio. Tenés que estar internado con huesos rotos. La idea es, si nos chocamos contra un colectivo hay una transformación. Pero si nos chocamos contra el Evangelio también hay una transformación. Vidas transformadas. Predicaron y vivieron el Evangelio. Integridad, pensar, hacer y decir lo mismo. Vemos a lo largo de la Biblia, de Hechos, personas transformadas por el Evangelio. El que robaba no roba, el que mentía no miente, el que hacía inmoralidad no lo hace más. Vidas transformadas por el Evangelio. Entiendo que es un proceso, pero un cambio. El cambio tiene que estar. Aborrecer lo que antes éramos. Vidas cambiadas. Confrontará y expulsará viejas costumbres. Entonces Demetrio comienza su discurso, apelando a los temores de una ruina financiera. Mi hermano, solo una mente depravada se centra en el materialismo. Y eso es preocupante. El Señor Jesucristo puso al descubierto esa clase de pensamiento cuando pregunta en Marcos 8, 36, 37, y cito, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mi hermano, el infierno está lleno de personas que así como Judas amaron al dinero más que a Dios. Ok, ¿qué me estás diciendo? ¿Que está mal tener dinero? No, lo que estoy diciendo es que está mal amar más al dinero que a Dios. El dinero es algo que el Señor nos dio para poder administrarlo bien, para poder ayudar a los hermanos, para poder vivir. Hermano, dinero en manos de una persona ordenada, una persona piadosa, una persona bien que administra sus bienes, es algo beneficioso, es algo bueno, es algo que trae bendición. Un buen mayordomo, bien administrado, es algo que trae bendición al Señor. No es el problema el dinero. Somos nosotros. ¿En qué lo gastamos? O cuando nos materializamos y nos desesperamos. Pero el Señor dice, el amor al dinero, la raíz, de todos los males, el amor al dinero. Nosotros no dependemos del dinero. Nosotros dependemos del Señor. Dios da y Dios quita. El nombre del Señor sea alabado por los siglos de los siglos. Demetrio planteó y advirtió que los cristianos estaban
cuestionando también la majestad de esta diosa de Diana, y directamente apeló a un asunto económico, y cito, y dice: si comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, Éfeso sufriría. Nos va a ir mal. El templo de Diana era famoso en todo el mundo romano en esa época. Y eso había sido construido con donaciones de muchos gobernantes. O sea, había mucha plata metida ahí, mucho dinero. Todo lo que empañara la reputación de Diana, de ese templo, haría reducir la posición de Éfeso, paralizaría la economía de esa ciudad. Y la pregunta es, ¿qué importa? ¿Qué importa destruir una economía basándose en idolatría con tal de que muchos se salven? ¿Qué importa? ¿Dios es malo por hacer eso? ¿Dios es malo por mandar el diluvio y solamente salvar a cierta cantidad de personas? ¿Dios es malo por destruir Sodoma y Gomorra a causa del pecado? ¿Qué importa si destruiría una economía de una ciudad? Le voy a hablar algo de historia. Si nos podemos dar cuenta que el Evangelio ha tenido un impacto tremendo en muchas sociedades, salvándolas de consecuencias de su pecado. Ejemplo, en el año 1500 la sociedad vivía hundida en un mundo de superstición, gobernada por las tradiciones de la Iglesia Católica, escuche, y los deseos del Papa. Pero cuando Martín Lutero decidió publicar sus 95 tesis, el impacto fue tan grande que no solo Alemania, sino otras naciones se rebelaron en contra de los designios caprichosos de la Iglesia Católica y su Papa. También podemos recordar el gran avivamiento que vino a Inglaterra y que salvó a las naciones de entrar en una crisis, ya que por aquella época hombres como John Wesley trajeron un despertar en la palabra que transformó el corazón perverso de los hombres de aquella nación. Y también tenemos la contribución de Robert Riker, que reunía a los niños en las casas para enseñarles a leer la palabra de Dios. Y George Mueller, quien rescató a los huérfanos de la calle, evitando así que estos se convirtieran en delincuentes. De esa forma, el Evangelio, por medio de estos hombres y otros más, cambió la historia de Inglaterra. También, mis hermanos, podemos mencionar la obra evangelizadora de William Carey, el cual transformó por medio de principios de la Escritura muchas tradiciones paganas. Y escuche, como la quema de viudas vivas al lado de su esposo difunto, o el ofrecimiento de niños al niño Ganges como ofrenda de fertilidad. Después de 40 años tradujo la Biblia y parte de ellas en 44 idiomas y dialectos. Fundó muchos colegios y una universidad en la India, transformando esa sociedad por medio del Evangelio. Y ahora pregunto, ¿qué importa si el Señor destruye una economía con tal de salvar a muchas personas? ¿Qué importa? Hermano, yo no he leído esto solamente para nombrar a estas personas. El artífice de todo esto, detrás del libro de los Hechos, detrás de este libro, es el Señor Jesús. Y Él se lleva toda la gloria y toda la honra. Estas personas, si no tuvieran al Señor Jesús, serían estiércol. Nada. El artífice, el que dio ánimo a esos corazones, el que abrió caminos, el que cerró puertas, el que abrió puertas, el que llamó a las personas, no fueron estas personas, fue el Señor Jesús.
a través de estos hombres, como lo es en los hechos. No son los hechos de los apóstoles. Nosotros no venimos a hablar de los apóstoles, venimos a hablar de un Dios que a través de hombres imperfectos como los apóstoles, como usted, como yo, se glorifica. Gloria a Dios. Y el llamado es para cada uno de nosotros. Así como estas personas, el llamado es para cada uno de nosotros a predicar este glorioso mensaje. Así como Pablo lo estaba haciendo en toda Asia, lo estaba haciendo en Éfeso, así nosotros lo tenemos que hacer. Este glorioso mensaje, el cual es capaz de transformar el corazón de los seres humanos y frenar la maldad de este mundo que se manifiesta en violencia, fraudes, muertes, extorsiones, hogares destruidos por la infidelidad conyugal, abortos, delincuencia, y la lista sigue y sigue. Pero la Iglesia del Señor también tiene esa misma encomienda. Mateo 28, 19 al 20 dice, y cito, por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, no hay nadie que pueda estar contra nosotros. Mi hermano, el diablo conoce el poder que tiene la palabra de Dios. Él lo conoce. Él lo conoce. Y ese poder tiene poder para transformar el corazón de los hombres. Y por ello, Él se opondrá a esa tarea. Él se opondrá. No va a venir un hombre de rojo con cuernos, un tridente y una cola. No. No se va a aparecer. Va a mandar a muchas personas a molestar. O va a mandar a muchas personas a mentir. Porque el diablo es el padre de mentira. El diablo está enfocado en el falso evangelio. Él no quiere que escuches el verdadero evangelio. Él quiere que escuche la mentira. Nada más. Él es el padre de mentira. Él sabe cómo hacerlo y lo está haciendo. Y el deber nuestro es predicar la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Vendrán hombres como Demetrio. Vendrán y los hay y lo hará. Si en esta época hubo, en todo lo largo de la historia también los hubo y los hará, mi hermano. Preparémonos. Como Pablo, nosotros somos responsables de trastornar el mundo de las tinieblas, anunciando el glorioso evangelio, el glorioso mensaje a aquellos que aún todavía viven en tinieblas. Dios lo bendiga, mi hermano. Oremos. Señor, gracias te damos por esta porción de la palabra que tú nos has regalado. Señor, hanos hombres y mujeres, Señor, valientes, íntegros,